puede resistir un material para incrementarse una cierta longitud. ¿Sí se entiende cómo vamos a poder sacar los datos de este gráfico? A ver, ¿alguien puede decirme? ¿Alguien puede decirme? A ver, Denise Torres. Sí, pues se puede obtener de acuerdo a las propiedades del material, pero no sabría exactamente si se tiene que evaluar exactamente en puntos críticos o algo así. Ajá, ahí va. A ver, vamos a ayudarle a Denise. ¿Qué podríamos, cómo se les ocurre que podrían hacer eso? Que yo les dijera, ¿saben qué? Ustedes en su casa van a agarrar una liga y le van a ir poniendo, por ejemplo, moneditas, ¿no? Una moneda de, no sé, le cuelgan una bolsita de esas de plástico, de tal manera que la longitud de la liga de hecho sería una buena actividad que le pusieran midieran la longitud de la liga o le pusieran dos puntitos, le colgaran una bolsa de plástico y le empezaran a poner monedas, ya sea de 2 pesos o de 1 peso, y fueran midiendo cuánto se incrementa la longitud. ¿Ese podría ser una forma de tomar datos? ¿Ustedes creen? Por ejemplo, ¿cuál sería el primer dato que tuviera? ¿El peso aplicado? El primer dato sería más bien la longitud inicial de la liga. Ok, esa sería el L0, muy bien. ¿Y cuánto sería la fuerza? A la fuerza sería 0 al inicio. 0, correcto, correcto. Entonces tendría yo que el punto inicial sería fuerza igual a 0, delta L igual a... La longitud. No. Igual a 0, perdón. Exactamente, delta L sería igual a 0. ¿Vamos bien, Denise? ¿Hasta ahí? Sí. Muy bien. Después le pongo una moneda de 2 pesos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la liga? Ya la fuerza ya es el peso de la moneda de 2 pesos. ¿Sí? Ya tengo un valor. Y la longitud de la liga, pues la puedo medir y tal vez se haya movido un poquitito, ¿no? Luego le agrego otra moneda de 2 pesos. Entonces ya el peso va a ser 2 monedas. Y la longitud se va a incrementar. Le agrego 3 monedas y así me voy, ¿no? Hasta 15 monedas. ¿Y qué es lo que voy a obtener al final de cuentas? Una serie de datos, ¿cierto? Una serie de puntos. Una serie de puntos con fuerza y delta L. ¿Sí? Sí. Que después ustedes pueden unir. Y ya están teniendo una curva que les va a dar el comportamiento de la resistencia de ese material en base a la fuerza y el alargamiento, pero dijimos pues, que eso no es lo más conveniente, ¿no? Porque si agarran una liga de 1 milímetro de diámetro y luego quieren probar una de 5 milímetros de diámetro, pues va a tener distinta fuerza. Esta es la de, vamos a poner, esta es la de 5 milímetros de diámetro. ¿Cómo va a ser la de 1 milímetro de diámetro? A ver. ¿Cómo sería por arriba o por abajo de esta curva? Para abajo, va a soportar menos la fuerza. Exactamente, entonces la de 1 milímetro a lo mejor va a ir así, ¿no? 1 milímetro de diámetro. Muy bien. Ok, ahora si yo quisiera evaluar la resistencia de esa liga, ¿qué tendría que hacer? Ya tengo los datos, ya tengo los puntitos aquí. Conocer el diámetro. Conocer, ya lo tengo aquí, a 5 y 1. Solamente aplicar la fórmula. La fórmula, exactamente. Tengo que pasar de este gráfico de fuerza contra incremento de alargamiento a un gráfico de esfuerzo contra, ¿qué cosa?
Deformación. de Muy formación. bien. Esfuerzo contra deformación. Entonces, ¿cómo van a ser las curvas de los dos? Si es el mismo material, debe dar igualito. Bueno, obviamente va a haber puntitos que están más afuera, ¿no? ¿De qué diámetro va a ser esta curva? Ese va a ser el de 5. Va a ser el de los dos. Ah, sí, es cierto. Diámetro de 5 milímetros y diámetro de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la misma liga y no puede ser distinta su resistencia, debe ser la misma. La fuerza que estoy aplicando sí es distinta por el diámetro, pero cuando aplico la fórmula, eso me dice entonces que el material, que debe ser la misma curva porque los dos tienen los mismos átomos, los dos tienen los mismos enlaces, los dos tienen la misma estructura cristalina y por lo tanto me debe de dar la misma curva, muy parecida, ¿sí? Muy parecida, a lo mejor no igual, pero muy parecida. ¿Esa parte? ¿Cómo les va? Profe, Sí. ¿en qué se mide el esfuerzo? ¿En qué unidades? Ok, vamos para allá. Vamos para allá. Entonces, el esfuerzo, la fuerza, ¿en qué unidades las dan ustedes? En newtons. Muy bien, en newtons. La fuerza es en newtons. ¿El área en qué la dan ustedes? Metro. En centímetros cuadrados. En unidades de longitud al cuadrado. Vamos a poner sistema internacional en metros cuadrados. ¿Esta qué unidad es? Pascales. Joule. Ah, sí es cierto, pascales. Pascales. Entonces, la resistencia para el sistema internacional es en pascales. ¿Y la deformación qué unidades tendrá? A ver, el delta L, ¿en qué unidades va a ser? Sistema internacional. Metros. Metros, porque es longitud. ¿Y la longitud inicial en qué unidades va a estar? Metros. En metros. Entonces, ¿la deformación tiene unidades o no? No, pues no. No, exacto, es adimensional. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo para el sistema internacional es en Pascal y la deformación es adimensional. Y más adelantito vamos a ver para otros sistemas, porque también hay otros sistemas de unidades, ¿no? Como el inglés, que es uno de los que se utilizan. Bueno, entonces, ya vimos que haciendo el gráfico de esfuerzo contra deformación, vamos a poder tener las curvas. Y aquí en este caso lo estamos viendo para estas que están aquí. La deformación de un material cuando se comporta linealmente, ustedes lo ven aquí en forma de una línea recta, o cuando el material se comporta en forma conjugada. Tiene una parte lineal y después tiene una parte no lineal. ¿Sí? Eso ya me define dos comportamientos que ya habíamos platicado hace digamos, unas clases, que es el material se comporta de manera elástica o el material se comporta de manera plástica. ¿Se acuerdan cuál es el comportamiento elástico? Cuando el material le quitamos la fuerza y regresa a sus dimensiones originales. Y el comportamiento plástico es cuando le quitamos la fuerza y el material ya no regresa a sus dimensiones originales. Y a estos diagramas que tenemos aquí les llamamos curva esfuerzo-deformación. ¿Por qué? Porque es la que nos va a decir cómo se comporta un material. Y con este tipo de gráficos yo sí podría ver el comportamiento de distintos materiales. Por ejemplo, pregunta, si esta curva que estoy viendo aquí es de 1 a 0 y yo hago una curva del cobre, ¿por dónde va a estar? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. Ok, va a estar por abajo. ¿Por qué? Porque es menos resistente, ¿sí? Entonces lo que voy a ver es algo así. Y este sería para él.
cobre. ¿Sí? Ahora, ¿qué implicaría esto? Aquí es la deformación. ¿Cuál sería más larga su curva en la deformación, el cobre o el acero? El acero, ¿Por qué? porque tiene mayor resistencia. No, pero eso sería más alto, ¿no? O sea, valores mayores, estoy de acuerdo. El que tenga un valor mayor que este significa que es más resistente. Pero ahora con respecto a su ductilidad. Es la del cobre. A ver, la del cobre entonces, Ah, ok. ¿Por qué va a ser la del cobre? porque tiene mayor ductilidad. Muy bien, va a ser mayor ductilidad. Entonces, el acero se fractura aquí y el cobre se fractura hasta acá. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien claro? Profe, Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí. Sí, sí. ¿Quién me habla? Alexis, Ah, ¿qué pasó, Alexis? en donde está la curva de la deformación plástica, dice cadencia. Ahí es como el límite de la parte elástica, No, no, es cedencia. cedencia. Ah, perdón, Cedencia. 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 Es que viendo acá la libreta. Ah, ok. Sí, es cedencia. Este punto lo vamos a ver a más detalle cuando veamos ya las curvas, pero este punto es en donde el material deja de ser elástico. Sí, es más o menos en este punto, ¿no? Este todavía es, aquí si ustedes ven, todavía sigue la línea recta. ¿Sí? Aquí se sigue la línea recta. Aquí se sigue la línea recta. Entonces es comportamiento elástico. A partir de este punto donde dice que es la cedencia, el material deja de ser elástico para convertirse en un material con deformación permanente o deformación plástica. ¿Ok? Todos estos detallitos los vamos a ver un poquito más adelante. Okay. Para que aquí nada más lo que les quería mostrar era el gráfico, cómo se obtiene, ya vimos cómo, poniendo peso y midiendo la deformación, y también las curvas que tienen los distintos comportamientos, la parte elástica, que es una línea recta, y la parte plástica, que es una línea recta junto con una línea curva, ¿sí? Y como dice su compañero, hay un punto en el cual el material, si lo sigo deformando más allá, ya no regresa a su forma original. Si lo deformo a valores de esfuerzo más pequeños que este que yo tengo aquí, el material regresa a su forma original. De alguna manera eso me va a implicar pues que yo tengo que cuidar y debe ser un parámetro muy importante en el diseño, ¿sí? Y mi punto de diseño me dice que el material no se debe deformar permanentemente, entonces yo debo de cuidar que siempre las fuerzas que aplique no deben superar el esfuerzo de cedencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, Sí, maestro. entonces, Sí. si no supera el esfuerzo de cedencia, el material siempre va a estar deformándose nada más elásticamente y cuando yo quite la fuerza va a regresar a su forma original. ¿Vale? Vale. Bueno, muy bien. Ya para no pasarme acá, porque si no, luego les quito un poquito de su espacio para ir a la siguiente clase. Vamos a dejarle aquí y si no hay dudas, pues ya están ahí. Oiga, profe. Sí. Profe. Sí, a ver, díganme. Dito Maffer. No, soy Vivi. Dito mi. No, profe, yo nomás le quería preguntar si no había problema con usted sobre si podemos grabar la clase. No, ninguno. Okay. Ninguno, de hecho, es que a mí se me pasa. Bueno, ya para saber. Gracias. Sí, no hay problema, pueden grabar lo que, la clase, para que la tengan también ahí y ya cualquier duda la puedan consultar. O lo que les recuerdo, si quieren, cada vez que empecemos la clase, acuérdenme de grabar y yo sin problema la grabo y ya de todas maneras va a estar disponible en el grupo. Ok, mejor. Sí, Gracias. les recuerdo, ustedes me dicen, oye, profesor, para si puede grabar la clase y yo con gusto la grabo y ahí va a estar disponible